Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Vamos a revisar hoy la unidad 2 de este curso de psicología. El título de la unidad 2 es el comportamiento del ser humano. Dentro de esta unidad vamos a revisar 3 puntos. Como primer punto tenemos la psicología social, el comportamiento organizacional y la influencia en el ámbito laboral. El objetivo de esta unidad es analizar el comportamiento de los individuos, reconociendo la importancia de la psicología social y el comportamiento organizacional en la gestión de recursos humanos para promover un ambiente laboral y mejorar el desempeño de los trabajadores en las organizaciones. Iniciamos entonces definiendo lo que abarca esta rama de la psicología, conocida como la psicología social. La psicología social es el estudio de la interacción entre el individuo y los grupos sociales. No vamos a ver solo al individuo, sino a este con los distintos grupos sociales. Por ejemplo, un psicólogo social va a abordar cuestiones que afectan significativamente a la salud y el bienestar de las personas, como el bullying, donde es una persona la afectada y son unas o varias los que hacen la afectación a esta persona. Por lo tanto, la psicología social aborda 3 conceptos importantes: lo que es la personalidad de la persona o el individuo en sí, las relaciones de este de manera interpersonal y el comportamiento en el grupo. Según el psicólogo Gordon Allport, la psicología social utiliza métodos científicos de la siguiente manera: para comprender y explicar cómo los pensamientos, sentimientos y comportamientos de los individuos se ven influidos por la presencia real, imaginaria o implícita de otros seres humanos. En esencia, psicología social trata de comprender cómo el comportamiento individual de cada persona se ve influido por el entorno social en el que tiene su lugar ese comportamiento. Para ampliar un poquito más en la teoría que propone este psicólogo Gordon Allport, podemos ver en la pequeña ilustración del cuadro el aspecto que él propone de autonomía funcional. Él dice que a pesar de los orígenes que tengamos, de la historia de vida que tengamos en nuestras primeras etapas de vida, tus motivos actuales para comportarte en un entorno son independientes de esos orígenes. Así habla entonces de lo que se conoce como la autonomía funcional perseverante, en la que se refiere esencialmente a los hábitos, las conductas que ya no sirven para sus propósitos originales, pero que aún se mantienen, que son estas situaciones repetitivas que hacemos, y una autonomía funcional apropiada, que es algo más dirigida al ser que los hábitos. Es decir, que la forma en que somos ahora es lo que tiene que ver hacia dónde queremos llegar. Es nuestro motivo actual. Y para eso se basa en una categoría de valores, donde habla de valor teórico, económico, estético, social, político y religioso. Eso de manera muy general para no profundizar en este aspecto, pero nos quedamos con la idea de comprender y explicar el comportamiento humano a través de la autonomía funcional. ¿Qué pudiéramos responder entonces? ¿Qué hace un psicólogo social? Como dijimos, va a verificar el comportamiento, a entender, a explicar el comportamiento del ser humano, de un individuo, dentro de un grupo, de cualquier entorno. Puede ser a nivel de entorno de la empresa, que sería el que compete a ustedes como administradores de recursos humanos. En este caso, aplicarían el conocimiento humano para ayudar a la organización, a la institución como empresa o entidad
y de esa manera ver cómo hacer las contrataciones de perfil de puestos, formar y dirigir a sus empleados utilizando todos los aspectos de la psicología social. A nivel escolar, que es un entorno complejo también, estaría analizando críticamente los programas educativos, ayudar a los profesores a comprender las dinámicas sociales de su aula y enseñar sobre las autoridades de administración y muchos aspectos más. En fin, en otros entornos, siendo un psicólogo social práctico en cualquier lugar donde haya seres humanos, para formar grupos, puede trabajar en la investigación, en el marketing y en el diseño para grupos, así sea en el gobierno, en los centros médicos, en los organismos de servicios sociales o en las organizaciones privadas. Entendamos un poco a qué nos referimos con grupos. Nos dice aquí que no es tan fácil definir qué es un grupo. Pensemos en un momento en qué grupos nosotros hemos participado a lo largo de nuestra vida, o más específico, durante el último mes. Nosotros pertenecemos a diferentes grupos porque nos hacen una identidad grupal. Podemos pertenecer al grupo de nuestra comunidad, al grupo de la universidad, al grupo de un talento en específico, en fin. Entonces, la psicología social tiene como su rama la psicología de los grupos. ¿Sí? Y dentro de lo que conocemos como grupos vamos a distinguir dos definiciones, según Wilder y Simon en 1998. El grupo puede ser de manera categorial o de manera dinámica. Con categorial nos referimos que surge según las características que se compartan en ese grupo, siendo el grupo la suma de los miembros que comparten dichas características. Y a nivel dinámico, surge según las relaciones e interacciones entre ellos. Es decir, son más fáciles de distinguir que los grupos categoriales. Veamos algunas imágenes de distintos grupos, ya sea de manera categorial o dinámica a lo largo de las culturas. Muchas de las preguntas serían, ¿las relaciones de este grupo es igual a la de otros grupos? ¿Cómo se configuró este grupo? ¿Qué tipo de roles hacen en este grupo? ¿Cuál es su papel? ¿Qué son? ¿Qué hacen? ¿Cómo, cuándo y dónde se crean? ¿Cuáles son sus elementos para relacionarse, para pertenecer a un club o a un grupo en específico? Para estudiar entonces a los grupos se analiza la influencia que los grupos tienen sobre el comportamiento individual y la que tiene el individuo para cambiar el comportamiento grupal. Estas son ejemplos de algunas agrupaciones culturales por el mundo, ¿sí? Donde vemos un tipo de entorno más desértico, un tipo de vestimenta, de categoría, de roles, ¿sí? Un entorno un poco más bosquejoso, un tipo de rudimentarias, de formas de vestir, tipos de danzas o de prácticas que realizan en cada una de estas grupos, ya sea dinámicos o categoriales. Las relaciones que puedan tener estos grupos con otros grupos pueden variar desde la parte cultural, aspectos religiosos, aspectos genéticos, aspectos sociales, ¿sí? Y eso es lo que nos pudiera dar respuesta en cómo, cuándo y dónde se crean. Podemos encontrar similitudes entre culturas, otras que distan totalmente lo opuesto o lo contrario, y la forma en que hacen distintos ritos, cultos o formas para generar nuevas categorías dentro de las generaciones. Por ejemplo, cómo le enseñan ellos a su niño, ¿sí? Cómo son concebidos, ¿verdad? Los distintos cambios de etapa, a nivel de género también, cómo son concebidas hombres y mujeres,
Y todo eso nos puede dar respuesta de cómo aborda de manera científica el comportamiento tanto individual como dentro de un grupo la psicología social. Algunos factores a tener en cuenta dentro del aspecto de grupo que va a intervenir en el comportamiento humano es el nivel biológico, como les mencionaba, el ambiental y el sociocultural. Rápidamente vemos que el biológico pues va a estar relacionado con la herencia genética y la biología del ser humano, el tono de piel, la forma de los ojos, del cabello, los genes, en fin. A nivel ambiental, la influencia del entorno ambiental, el ruido, la temperatura, el clima, el medio ambiente, también influyen en ese comportamiento. Y a nivel sociocultural, sus creencias, tipos de sociedad en la que se encuentra el individuo, familias, amigos, instituciones, son los elementos que van a ejercer un gran impacto e influencia en ese comportamiento humano. En resumen, los factores que van a intervenir en el comportamiento humano a nivel individual, a nivel grupal, a nivel social, van a ser los biológicos, los ambientales y los socioculturales. Vamos a ver este ejemplo de la isla de Salomón. Solomon Island, donde vemos este pequeño país que tiene su bandera, su escudo, su lema, liderar es servir, su himno, este pequeño país que encontramos por acá, muy cerca de Australia, nos habla de uno de estos factores socioculturales que podríamos definir. Dice que en la isla de Salomón, en el sur del Pacífico, algunos aldeanos practican una forma de tala, como ellos talan los árboles. Si un árbol es demasiado grande para ser derribado con un hacha, como podemos ver en la ilustración, que tiene, ¿no?, estas raíces tan gruesas y ese tronco gruesísimo también, los nativos lo van a cortar gritando. En esta isla es la forma en que lo rehacen. Dice, los madereros se juntan alrededor de un árbol justo antes del amanecer y de repente gritan en la parte superior de sus pulmones. Siguen este ritual, haciendo esto durante 30 días, el árbol muere y se cae. La teoría de esto es que el grito mata el espíritu del árbol. Según los aldeanos, siempre funciona. ¿Sí? Entonces, esto es un claro ejemplo de un factor sociocultural en esta isla de Samos, como ellos practican la tala, donde se reúnen todos alrededor y empiezan a insultar, a gritar pues al árbol, y este poco a poco va perdiendo esa vitalidad y finalmente logran derrumbar. Otro fenómeno que nos podemos encontrar con cómo varía el comportamiento de un individuo cuando se encuentra en grupo, ¿sí? Y hacen cosas que no harían cuando están solos versus cuando están en grupo, es lo que conocemos como desindividuación. En muchas ocasiones, cuando estamos en grupos, llevamos a cabo conductas que no haríamos estando solos, aunque esto más bien se observa en grupos que generan un tipo de histeria colectiva o de conductas violentas o inadecuadas. Puede ocurrir en conciertos, en estadios, en aglomeraciones de personas, ¿sí?, que tengan algún tipo de malestar, molestia o conflicto. ¿Qué ocurre en la desindividuación? Pues hay ese anonimato donde el grupo y la autoconciencia individual se ve reducida y llevaría a las personas a tener esos comportamientos desinhibidos, impulsivos y antinormativos. ¿Okay? Esto según Moral, Canto y Gómez Asisto en el 2004. Entonces, el proceso de desindividuación se basa en dos aspectos claves: en el anonimato,
y en la reducción de autoconciencia individual, ¿ok? Porque se ve sobrepasado por la cantidad o la muchedumbre de personas que se sienten en ese anonimato y desinhibido o le genera impulso, ¿sí? Y rompe normas y logra hacer cosas que no haría estando de manera sola. Hay muchos experimentos sociales también con respecto a esta desindividuación. Y lo contrario de esto sería la presión social, donde podemos ver que una persona, un experimento social muy sencillo que hace, están caminando y está caminando solo y de repente lo abraza un grupo de personas que van caminando juntos y se agachan todos al mismo tiempo y él se queda como que extrañado, ¿qué está pasando? Yo no veo nada, pero mejor me agacho por si acaso. ¿Ok? O está en un elevador y todo el mundo empieza como a dar reverencia a un niño pequeño como si fuera un gran rey y el otro se queda extraño y de repente se abre en otro piso y entra y nuevamente hace la reverencia, que está como hasta una autoridad máxima y él dijo, Chuleta, yo no saludé de esa manera, no hice la reverencia y si según la cultura de cada país pues me puede ir mal, entonces empieza a hacer la reverencia, ¿no? Y bueno, ahí se ve el experimento social con respecto a lo contrario de individuación, que sería una presión social. Nuestro segundo punto de la unidad entonces era ver el comportamiento dentro de la organización. ¿Qué es lo que conocemos como el comportamiento organizacional? Que va a estudiar la manera como los individuos y grupos actúan dentro de las organizaciones con el propósito de elaborar algunos principios que permitan entender el fenómeno humano en las organizaciones. El comportamiento organizacional, al estudiar las diferentes conductas de las personas, tiene en cuenta el clima organizacional donde ella desempeña su trabajo diario. Ese clima es internamente, ¿verdad? La identificación que tenga esa empresa, cómo es su liderazgo, sus valores, sus ritos y ceremonias, su historia a lo largo de su existencia como empresa, sus normas, sus creencias, las motivaciones, el comportamiento. Eso es lo que va a tener en cuenta el clima organizacional, que es lo que se vive dentro de la empresa, da sentido de pertenencia, el color que utilice, el uniforme que utilice, el trato que lleva, la trascendencia a través de los años, cómo es su publicidad, cómo es el trato con su cliente interno, que serían sus trabajadores o sus colaboradores. Entonces, influye mucho ese clima interno que genera el clima o cultura de la organización en el comportamiento humano. Para analizar el comportamiento humano en sí, hay que verlo a nivel individual, ¿sí? A ver cómo son todo ese perfil psicológico de la persona que tenga para interactuar en el ambiente, el grupal, que sería pues cómo es la reacción de la conducta individual frente a la del grupo, y a nivel organizacional, que sería ese escenario donde se mezcla conducta individual, grupal y determina el comportamiento dentro de la organización. El conocimiento generado por esta área de estudio que se revisa en el comportamiento de las organizaciones mejora entonces la efectividad de la organización respetando el orgullo y la dignidad humana y promueve un desarrollo humano íntegro. Cada uno de nosotros tenemos esas actitudes hacia casi todas las cosas o personas del mundo en la que hayamos pensado en algún momento, según ese clima organizacional, según esa efectividad y ese respeto, orgullo y dignidad humana, se muestra lo que conocemos como las actitudes que se muestran en el trabajo, que pueden ser positivas o negativas. En su PDF encuentran una especificación muy breve de esas actitudes positivas, como podemos encontrar la motivación, el entusiasmo, la productividad, la creatividad, y negativas, pues como la pereza, la desmotivación, el rumor, entre otros. También encontramos componentes
Tres de ellos en la actitud. Va a tener un componente afectivo, uno cognitivo y uno conductual. Pasemos a ver cada uno de ellos. Las actitudes en su estructura afectiva hacen referencia a los sentimientos y se ve reflejado en las respuestas corporales o en las líneas argumentativas con respecto a los sentimientos que surgen ante una situación, actor, objeto, detalle social en particular, ¿sí? Referido pues en el componente afectivo. A nivel cognitivo va a involucrar las ideas y conocimientos que tiene una persona con respecto al objeto en valoración y es observable mediante respuestas conductuales emitidas ante tales concepciones. Por ejemplo, a nivel del componente cognitivo, cuando les mencionaba el aspecto de la desmotivación, puede estar dentro del cognitivo porque piensa que no es valorado, que no es respetado y por lo tanto esa idea afecta a la parte afectiva y también el componente conductual. Pasamos a ver el conductual que hace referencia, como le indica su nombre, a la conducta observable ejecutada a partir de su evaluación y valoración. Desmejora la producción, hay apatía, hay pereza, ¿sí? Empiezan los chismes, los rumores o todas esas malas actitudes que pueden encontrarse dentro de una cultura organizacional. Veamos entonces la influencia que tiene el ámbito laboral. También tenemos conceptos básicos de la psicología social para entender la influencia del ámbito como psicología de los grupos. Lo que revisa la psicología social a nivel del ámbito laboral es la formación y el desarrollo de los grupos, el nivel de cohesión grupal, los procesos de influencia en el grupo, la productividad, los procesos de decisión y las relaciones intergrupales. Todas estas son importantes, pero la que podemos decir que genera mayor repercusión a nivel de las empresas u organizaciones son las relaciones intergrupales. Veamos otros conceptos de psicología social. Estos conceptos básicos de la psicología social que también revisamos dentro de las organizaciones está el conformismo, que influye para que cambies tus creencias y comportamientos para poder encajar en un grupo. La presión real, como estar rodeado de otras personas, o la presión imaginaria, como las normas sociales, pueden influir para que te conformes. La obediencia, se siguen órdenes y capacidad de una persona para influir en uno, relación entre las figuras de autoridad percibidas y otras personas. Está también la del autoconcepto, que es el concepto que se tiene de sí mismo y se describe y percibe y piensa y juzga a sí mismo como un gran trabajador, ¿sí? Una buena profesional dentro de su autoconcepto. La discriminación entonces va a describir los comportamientos y acciones hacia un grupo de personas. Pueden ser negativos y se dirigen contra el sexo, la raza, la clase social u otros rasgos del grupo. Y también tenemos el efecto espectador. Estos son uno de los conceptos básicos que encontramos en muchos otros efectos. Este efecto espectador plantea que es menos probable ayudar a una persona necesitada cuando hay otras personas presentes. Una persona se siente menos responsable personalmente en una emergencia cuando hay más gente, cuando ve que hay otra gente. Ok, ya tiene quien lo ayude. Entonces, uso el efecto espectador, observo cómo está dándose esa dinámica. Como les mencioné, existen muchos fenómenos psicológicos sociales, ¿sí? Que ocurren cuando tenemos relaciones intergrupales. ¿Sí? Nos vamos a quedar con el que mencioné, con el efecto espectador. Pueden revisar los demás que les gusten. Uno muy común que puedo señalarles en este momento es el efecto Pigmalión, donde la creencia de que otras personas o sobre uno mismo influyen en sus acciones hacia nosotros. Por último, quiero dejarlos con los temas más actuales que aborda la psicología social y del cual
posteriormente estaremos ampliando. En una organización, estos temas son de mucha prioridad. El liderazgo que se tenga dentro de un departamento, de una organización en general, el tipo de agresiones que deben ser, si vemos, pueden haber muchos lugares de tensión, de productividad, de resolución de problemas. Entonces, ¿cómo se maneja ese nivel de presión sin llegar a aspectos violentos? La percepción social que se tenga, el comportamiento del grupo, el prejuicio, cómo es el lenguaje no verbal, o sea, el no hablado, que lo que involucra el comportamiento global no verbal y la conformidad. Estos son uno de los eh, aspectos más actuales de la psicología social y que estaríamos entonces revisando para ver qué nos estaríamos llevando en esta entrega de lo que es la psicología social y el comportamiento humano. Gracias y nos vemos.